Guatemala necesita más de 20,000 kilómetros de autopistas. En ningún país hay autopistas libres, porque al final de cuentas las autopistas que se consideran como libres pues caen dentro de la responsabilidad del ente público. Creo que no hay que satanizar las tarifas, porque creo que se satanizan las tarifas, y retomando el punto de que no hay autopistas libres, porque al final de cuentas las pagamos con nuestros impuestos. Yo creo que los dos puntos que generan precisamente la destrucción o el demérito de las autopistas es el peso excesivo de los vehículos pesados y el tema hídrico, ¿no? Que son los dos temas que afectan de manera importante a las autopistas, ¿no? Podemos estar generando un contexto de cerca de 20,000 empleos directos en todos estos componentes, ¿no? No más por lo que genera la autopista, sino por todos los elementos económicos que se dan alrededor de tener un activo de estas características. ¿Por qué es importante entonces el peaje en este tipo de proyectos? Bueno, es importante el peaje porque a final de cuentas hay componentes de operación, ¿no? Para nosotros estamos viendo y diseñando una gran operadora dentro de lo que representa la estructura de servicios en la autopista. Hablándote de aproximadamente, vamos a tener un componente operativo de 220 personas. Hay que reforzar precisamente los marcos legales, porque eso es bien importante, ahorita que lo mencionas, para nosotros como inversionistas, el tener un marco contractual, un marco jurídico blindado en el sentido de que precisamente esté perfectamente claro las corresponsabilidades. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo episodio de Vamos al Grano, el video podcast de Guatemala no se detiene. Y hoy el tema es sobre algo que en realidad nos afecta a todos en el día a día y a lo mejor mucho más de lo que creemos. Y son las carreteras y las autopistas que nos permiten movernos de un lado a otro, trabajar, viajar, que están de verdad en nuestra rutina. Y quiero hacer un punto de partida para explicarles un poco en dónde o de dónde es que venimos, mejor dicho, ¿sí? Hace poco, hace algunos años, pues se retiró el peaje de una de las carreteras más importantes del país, que era la de Palín-Escuintla. Y esto en realidad nos salió muy caro porque no solamente tuvimos que invertir muchísimo en reparaciones, sino también cómo a los usuarios pues esto nos afectó. Hablemos un poquito de estos datos. Durante el mismo invierno tuvimos 3 tramos en reparaciones al mismo tiempo. El kilómetro 39, que requirió 10.5 millones de quetzales, kilómetro 44 con 59 millones y el kilómetro 45 con 29 millones. Todo por hundimientos causados por tuberías tapadas gracias a la lluvia, ¿verdad? Sedimentos, hojas y troncos arrastrados por esa temporada de invierno. Hablemos también del impacto que tuvo para los usuarios como tal, especialmente en tiempos y transporte. Los cierres implicaron que se triplicó el tiempo de movilización. De lo que era 2.5 de horas para moverme en ese mismo tramo, pasó a ser de 6 a 7 horas para los transportistas. O sea, es mucho el tiempo de diferencia. Las cámaras empresariales en ese momento pues trataron de coordinar con el gobierno para acelerar esas reparaciones y no hubo muchas respuestas concretas. A los usuarios afectados, pues más de 25,000 vehículos pasan por ese tramo todos los días y las rutas alternas en realidad no lograron aguantar la carga vehicular que existía. La reapertura sucedió el 11 de agosto del 2024. La CIF reabrió el paso vehicular, pero 57 días después del hundimiento. Para a todo esto, los aludes todavía están abiertos, ¿verdad? Con riesgo de deslizamientos y corrientes de agua. O sea, todavía hay algunos puntos ahí críticos que hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es la gran lección aprendida de todo esto? Es que retirar el peaje de una autopista tan crítica y tan estratégica en el país, pues sí nos pasó una factura altísima, ¿verdad? El turismo, el comercio, los empleos, todos estos sectores fueron afectados de alguna u otra forma. El hashtag que vamos a utilizar hoy para el episodio es gratis sale caro. Y para hablar sobre por qué es importante que existan estos recursos para nuestra seguridad vial, para poder llegar del punto A al punto B sin baches, sin túmulos, sin problemas en la carretera y con las reparaciones ENEAS a tiempo, me acompaña hoy Sandro Testelli. Él es director del consorcio de Convía, quienes están pues manejando el tema de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Hoy vamos a platicar sobre este nuevo proyecto que busca pues también cambiar un poco la realidad del país. Mucho gusto, Sandro. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Sí, Laisha. gracias por estar aquí. Cuéntanos, Sandro, ¿cómo va la autopista Puerto Quetzal?
Bueno, mira, retomando un punto importante que mencionabas, todas estas alianzas público-privadas lo que generan son herramientas adicionales a los gobiernos, obviamente, que implementan este tipo de mecanismos para poder accesar dos cosas muy importantes, ¿no? Obviamente toda la parte del recurso, que a final de cuentas, entendiendo que estos proyectos se generan con, pues vaya, con recursos privados, libera ciertas posiciones y ciertos presupuestos gubernamentales o federales para distintas aplicaciones en proyectos sociales, por ejemplo, ¿no? Otro punto muy importante es la tecnología. Sin duda, yo creo que también parte de la asignación de estos contratos y de estos procesos involucra el traer nuevas tecnologías, el traer nuevos procesos y traer de alguna manera nuevos elementos que permitan poner a disposición a los usuarios autopistas en este caso para tener herramientas adicionales para complementar incluso toda la cartera de los gobiernos en todos los países, ¿no? Yo te diría que esta primera experiencia es muy importante, sin duda, sobre todo por lo que puede representar de aquí en adelante toda esta disposición y todo este marco jurídico para poder detonar la necesidad incluso de poner kilómetros adicionales o poner proyectos adicionales para la infraestructura de Guatemala y que Guatemala pues pueda tener estos elementos de competitividad que sin duda son muy importantes dado un contexto internacional y dada la posición global y geográfica de Guatemala para poder pues, ser pues, vaya, un buen elemento para poder atraer inversión aquí a Guatemala, ¿no? Ujú, sí. ¿Cuándo podría estar lista ya esta carretera? Mira, la carretera tiene ahorita la fecha de terminación para julio del 2026. Ujú, Muchos retos, porque a final de cuentas no nada más estamos considerando una troncal o dos troncales, sino para explicarte más o menos qué implica el proyecto, son cerca de 42 kilómetros, norte-sur, sur-norte. Hay 4 grandes distribuidores, hay cerca de 19 pasos de ganados, hay más de 200 obras hidráulicas, hay zonas de garitas, hay zonas administrativas, adicional a este proyecto porque estamos reconvirtiendo una autopista urbana o una carretera urbana a una autopista de altas especificaciones y esto involucra incluso tener espacios adicionales, es decir, carriles de aceleración y desaceleración, tomando en cuenta que por ser una autopista de altas especificaciones está diseñada para poder circular a 100 kilómetros por hora y esto involucra, por ejemplo, la construcción de más de 20 kilómetros adicionales de carriles de aceleración y desaceleración para convertir precisamente todos estos procesos, no nomás con normativa, sino también con un aspecto de seguridad para el usuario, ¿no? ujú. Pues estaremos muy atentos para cumplir en fecha con los tiempos y las formas, pero pues sí, muchos retos todavía de aquí en adelante, Me imagino. tomando en cuenta de que si es un proyecto de una inversión global de más de $200 millones, una inversión totalmente privada, en donde se involucran dos cosas muy importantes, el capital del grupo, en donde sí es un capital muy importante, tomando la referencia del importe. Ujú, Y también otro punto que sumamos precisamente a esta derivada fue integrar a los bancos locales, ¿no? mm, Creamos un sindicato de bancos locales, con ellos sumamos un crédito de cercano a los 1.200 millones de quetzales, y fue un proceso bien interesante porque a final de cuentas involucramos a los bancos en lo que es un project finance o un riesgo proyecto, ¿no? Es decir, el propio proyecto es la garantía de pago futuro para los inversionistas y obviamente los bancos, ¿no? Entonces fue una sinergia interesante, sobre todo porque involucramos la parte financiera, hoy en día estamos en la parte técnica, con una coparticipación muy importante con constructoras locales, es decir, todo el componente económico del proyecto que es parte de nuestro compromiso es que tuviera un grado de integración local pues al tope, ¿no? Es decir, lo más que pudiéramos colocar en lo que son materiales, en lo que son subcontratos, lo que es mano de obra, todo con un componente local y también un componente local en la zona en donde estamos actuando, ¿no? Es decir, tenemos ahorita un programa de contratación de mano de obra en los municipios donde participamos y hemos hecho una labor de responsabilidad social muy intensa con las comunidades para precisamente atraer no nada más lo que es el proceso de construcción, sino también tratar de aportar desarrollos económicos en la zona. Me encanta porque es un proyecto de muy alto nivel. O sea, quienes han viajado y han experimentado, digamos, esas carreteras o esas autopistas, ¿verdad? De alta velocidad, porque hasta mencionó que hay carriles, ¿verdad? Así es. Para Y categorizar cuando te las vas a salir, velocidades. cuando te Ajá. vas a meter, por ejemplo, a un Sí, distribuidor, hay un carril adicional para que claro, desaceleres y ya te puedas sí. tomar el O distribuidor sea, sí, o lo sí que sea está para. pensada estratégicamente como una No, autopista de claro. muy alto nivel
global e internacional. Sí. Pero para que cualquier persona, digamos, entienda cómo se va a sentir manejar en esa nueva autopista que vamos a No, qué tener. bueno que lo dices, porque toda la estructura y el diseño que se está planteando y que se planteó de inicio, no nada más es con una normativa local, digo, estamos aplicando normativas internacionales en seguridad, en señalización, en diseño, en estructura, para dar precisamente ese gran servicio y que se note la diferencia pues, en el usuario, ¿no? Y que a final de cuentas eh, tenga ese costo-beneficio, sobre todo porque se ha tipificado mucho el tema de la tarifa. Y aquí, bueno, no quiero sonar un poco peyorativo, pero en ningún país hay autopistas libres, No. porque a final de cuentas las autopistas que se consideran como libres, pues caen dentro de la responsabilidad del ente público y no necesariamente con los indicadores de servicio que tiene una autopista como la Escuintla Puerto Quechal, Ujú. tomando en cuenta que la autopista Escuintla Puerto Quechal, dentro de su alcance contractual, involucra el controlar 140 actividades con 86 indicadores de servicio. Ujú. Todos estos indicadores deben de estar vigentes con este componente de seguimiento desde el día 1 que se abre la autopista hasta el día que se termina el contrato, ¿no? Mm. Para esto se involucra no nada más pues vaya un seguimiento puntual, sino también todos los elementos a través de la NADIE y la CONADIE, que son los elementos y son los supervisores y los rectores precisamente del cumplimiento de estos indicadores contractuales. Entonces, sí hay pesos y contrapesos en el beneficio del usuario específicamente, ¿no? Ujú. Porque si a final de cuentas es algo que se tiene que cumplir y en caso de que no se cumpla, pues incluso hasta nos pueden llegar a quitar el contrato, ¿no? Ujú. ¿Cuántos peajes va a tener la autopista? Va a tener uno norte-sur y otro sur-norte. Ujú, ok. ¿Y de qué forma buscan, digamos, conectar el comercio? Porque una cosa es el ciudadano que la va a utilizar, ¿verdad? Para llegar de un lado A a un lado B, pero el comercio, digamos, estratégicamente, ¿cómo está pensada para eso? ¿No? Y eso es bien importante, sobre todo porque este proyecto no nada más es una autopista aislada, este es un proyecto de conectividad logística, yo considero el más importante del país, considerando que Puerto Quechal mueve más del 50% de la carga que se mueve en todo el país. Y esto es una herramienta que les va a permitir a todo el comercio y a todos los industriales y a todos los inversionistas en la zona el poder tener una herramienta de servicio que complementa obviamente los movimientos logísticos por 25 años en condiciones eh, ahora sí que en condiciones óptimas por todo lo que va a ser la vida del contrato. Y esto es importante sobre todo por la gente que se quiere involucrarse en la zona y que ve que estos elementos le van a permitir tener este desarrollo o estos procesos pues mucho más sólidos dentro de lo que es el complemento de inversiones en la zona. Ujú. Nos ha mencionado varias veces los indicadores de servicio que tienen que cumplir. Ujú. ¿Cuáles son estos? Mira, son indicadores que van ligados, yo diría, hasta carpeta de rodadura. Ujú. Por ejemplo, todo lo que es rugosidad, por ejemplo, ¿no? Que no existan baches, que no exista rugosidad, que no haya obviamente hoyos, ¿no? Toda la parte de señalización, toda la señalización horizontal, vertical, todo lo que son, por ejemplo, hasta tiempos de cruce, ¿no? Ya involucran hasta tiempos de cruce, todos los mecanismos tecnológicos que deben de existir en las zonas de garitas, toda la parte de gestión y control de toda la parte de cobranza. En fin, sí son muy amplios y esto obviamente a nosotros nos compromete en tener un servicio sofisticado y tener una estructura sofisticada dentro de lo que es la propia operación, ¿no? Hablando de que ahorita estamos en una etapa de construcción, pero ya luego pasaremos a la etapa de operación. Para la etapa de operación no nada más involucra todo este contexto de seguimiento vehicular. Hay un punto bien importante que vale la pena mencionar, es el involucrar todo un tema de pesos y dimensiones, en donde vamos a meter dos áreas de pesos en el actual tramo que existe de la Escuintla Puerto Quechal, pero no nada más en esa autopista, sino en la libre también vamos a poner cuatro zonas de pesos y dimensiones para que obviamente se proteja todo el circuito portuario en la autopista, digamos, de cuota y en la libre. Sobre todo algo bien importante, yo creo que los dos puntos que generan precisamente la destrucción o el demérito de las autopistas es el peso excesivo de los Mm. vehículos pesados y el tema hídrico, ¿no? Que son los dos temas que afectan de manera importante a las autopistas, ¿no? Ujú. Entonces, este pesos y dimensiones es una regulación muy importante. Creo que con esta primera inercia habrá que instalar todo este contexto de pesos y dimensiones a nivel país y tratar de que con estos elementos la red vial pues tenga
más protección en cuanto a su mantenimiento y su operación, ¿no? Ujú. Pues tiene que cumplir muchas cosas de su lado, ¿verdad? Porque pues sí, veo que son indicadores, a lo mejor la señalización puede parecer simple, ¿verdad? Pero son relevantes y no digamos estos otros que ya tienen que ver con cálculos físicos, ¿verdad? En temas de cómo va a ser utilizada la autopista. Claro. Por ese lado, digamos, ¿cómo ha sido pues el proceso de rendir con todos estos indicadores y luego también rendirle cuentas al Estado? Porque al final es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Ujú. Sí, pero mira, parte de las herramientas público-privadas se transfiere parte bueno, ahora sí que el 100% del riesgo desde el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y conservación, ¿no? Te diría que eso es lo que compone precisamente todos estos elementos dentro de una relación público-privada. Ahorita estamos en la parte, bueno, pasamos varias etapas, ¿no? Desde lo que fue la presentación de los diseños obviamente deben de cumplir con dos cosas muy importantes, el tema normativo, el tema seguridad y el tema del alcance contractual, ¿no? Dentro de estos diseños no escatimamos en costo. Digo, a final de cuentas, la consideración de estos proyectos es hacer inversiones robustas, inversiones fuertes, para que precisamente nos puedan acompañar en estos 25 años y no tener sorpresas de que de repente sucedan ahí algunos elementos por haber hecho reducciones o hecho ahorros en partes en donde pues, se pueda comprometer la infraestructura. Ujú. Aquí lo que hemos hecho es eso, por eso es una inversión tan robusta, es una inversión bien pensada, es una inversión bien diseñada para que precisamente cumpla con todos estos elementos y como te lo decía, no nada más a nivel normativa local, sino son normativas internacionales, ¿no? Es decir, vamos a ver una autopista que en Guatemala jamás se ha visto, ¿no? En el sentido de diseño, operación y construcción. Eso me encanta, la verdad, porque es como lo que realmente merecemos y que a veces no necesariamente lo tenemos tan presente, ¿verdad? O sea, asumimos que la rugosidad, como dices, como, bueno, es parte de las carreteras. No, no es parte de las carreteras. Son Claro. cosas muy básicas que no hay que no hay que permitir, ¿verdad? Que sea la norma. ¿Es más seguro entonces para el usuario transitar por una autopista con este modelo que una autopista de vía libre? Pues mira, habrá que evaluarlo. Hay autopistas libres que probablemente tengan distintos servicios ligados a esto, pero dentro de lo que nosotros hacemos, porque nosotros no hacemos obra pública, nosotros realmente como empresa, en los 70 años que llevamos como Grupo Marnos y específicamente aquí en Guatemala, llevamos 25 años, ¿no? Casi 27, perdón. Ujú. Eh, Parte de las lecciones aprendidas ha sido el entregar obviamente un producto acorde al servicio, un producto que ofrezca competitividad, tomando en cuenta que, pues, digo, los números que hemos visto y que sabemos todo mundo es que Guatemala necesita más de 20.000 kilómetros de autopistas. Ujú. Nuestro enfoque empresarial va a ser específicamente desarrollar autopistas. Mm. Y creo que se abren marcos jurídicos interesantes ahorita viendo la ley de infraestructura vial, por ejemplo, que yo creo que son los distintos elementos que se van sumando para que haya alternativas de inversión y que vayan complementando o que sean herramientas adicionales. No digo que estas estructuras sustituyan al gobierno, sin duda no, por supuesto que no, pero son herramientas adicionales que le permiten complementar a los distintos gobiernos procesos de infraestructura en donde se transfiera el riesgo y estos costos-beneficios, porque hay que recordar que todas estas asignaciones en proyectos público-privados se genera un estudio costo-beneficio de cuánto le costaría al gobierno hacerlo y cuánto le costaría al privado realizarlo, y Ujú. siempre deben de salir números positivos, obviamente, para que exista una asignación de estos contratos, y esto pues, obviamente es en beneficio, yo te diría que tanto al país como al usuario, ¿no? Porque a Ujú. final de cuentas, como bien decías, comparado con una obra pública tradicional, en estas estructuras existe un seguimiento muy puntual de todo el cumplimiento de los indicadores de servicio y cumplimientos de operación, que son los que van regulando y son precisamente este vaso comunicante para que el usuario, obviamente, siempre sienta el confort y siempre sienta el beneficio de tener estas infraestructuras. Y bueno, hablando específicamente de Descuenta Puerto Quetzal, pues un proyecto, digo, no nomás lo veo como una autopista, es un proyecto logístico. Ya hemos incluso tenido acercamientos con distintas empresas que por el hecho de vernos ya presentes en la ejecución del proyecto, ya se han generado distintas inversiones en la zona. Mm. Es decir, desde el momento que se inició el proyecto, pues casualmente surgieron gasolinerías. Hoy en día ya hay proyectos habitacionales, hay ya cerca de 6 proyectos logísticos. Sin duda va a haber un componente hotelero.
Digo, es un proyecto que independientemente a lo que genera la autopista, genera un tema económico en la zona. Nosotros tenemos un estudio que de aquí a los 20, 25 años que se desarrolla el proyecto, podemos estar generando un contexto de cerca de 20,000 empleos directos en todos estos componentes, ¿no? No nada más por lo que genera la autopista, Ujú. sino por todos los elementos económicos que se dan alrededor de tener un activo de estas Ujú. características, ¿no? Me encanta porque se mueve o se crea, mejor dicho, todo un ecosistema Es correcto, así y es. eso es una autopista. O sea, como que el primer paso es la autopista, ¿verdad? Para los ciudadanos y ciudadanas, tal vez nos ayuda usted, Sandro, a entender un poquito por qué es importante entonces el peaje en este tipo de proyectos. Bueno, es importante el peaje porque a final de cuentas hay componentes de operación. Para nosotros estamos viendo y diseñando una gran operadora dentro de lo que representa la estructura de servicios en la autopista. Hablándote de aproximadamente, vamos a tener un componente operativo de 220 personas Ujú. que van a estar ligadas a la atención al usuario, es decir, va a haber grúas, va a haber temas de seguridad, Mm. va a haber monitoreos viales, va a haber todo este componente de servicios en cuanto a iluminación, en cuanto a incluso hasta de Wi-Fi y cuestiones obviamente de beneficios, en donde sí existe esa seguridad de que sí hay un componente económico de pago, pero ese componente de pago trae una responsabilidad nuestra de que se otorgue un servicio y que se dé seguridad en tiempo, seguridad en trayecto, servicios, pues obviamente al usuario en cuanto a todos los componentes que se requieren en lo que representa el tramo. En fin, creo que no hay que satanizar las tarifas, porque creo que se satanizan las tarifas, y retomando el punto de que no hay autopistas libres, porque al final de cuentas las pagamos con nuestros impuestos, pero estos elementos que nos permiten el comparar el servicio público con el servicio privado, pues siempre tiene, yo te diría que distintos elementos que le dan incluso la oportunidad al usuario de decidir si me voy por la libre o me voy por la cuota, tomando en cuenta estos indicadores, ¿no? Si te vas por la libre, pues probablemente los tiempos puedan variar de acuerdo a las situaciones propias por todo lo que corresponde a la operación de los proyectos libres. Y la parte privada, pues obviamente tiene distintos componentes en donde seguramente vas a hacer, no sé, en el trayecto, los minutos que está proyectado, vas a tener seguridad. Si se te poncha una llanta, vas a tener servicio. Si tienes incluso un accidente, esperemos que no, también vas a tener todas las atenciones necesarias. Va a haber servicios de baños, limpieza, en fin. Digo, como que sí hay detonantes de componentes de servicio y componentes que generan precisamente esta buena inercia para que no se satanice la tarifa, Ujú. ¿no? Y hablando de satanizar la tarifa, porque sí se suele pensar, ¿verdad? O se cree que, ay, le estamos dando el dinero a la empresa, ¿verdad? O sea, ¿cómo se administra esto para asegurar al final el buen servicio de todo esto que nos está diciendo? Porque, o sea, no está hablando de baños, de que si me quedo a ver una grúa, o sea, sí digamos, van un pasito más allá para asegurar que el tramo sea algo cómodo, Ujú. tranquilo y seguro para el ciudadano y ciudadana. No, y otro punto bien importante de esta estructura en lo particular de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, hay que recordar que para la asignación de este proyecto hacia nuestra empresa, el punto medular para la asignación fue el canon o este proceso mixto de repartición de la rentabilidad del proyecto con el gobierno de Guatemala. Específicamente el proyecto Escuintla Puerto Quetzal tiene dos etapas muy importantes que así estaban plasmadas dentro de las bases de licitación. Del año 1 al año 8 es un canon del 4%, el cual de los ingresos el 4% se le devuelve al gobierno de Guatemala. Pero lo interesante es que a partir del año 9 de operación vamos a devolver el 41 centavos de cada quetzal que cobremos al gobierno de Guatemala. Entonces, este es un proyecto en donde no nada más vemos que obviamente existe una rentabilidad hacia la empresa, pero independientemente a la rentabilidad de la empresa, que hay dos elementos muy importantes. Uno es poner una infraestructura de nivel al gobierno de Guatemala y dos, tener un componente económico que le permita a Guatemala precisamente con ese recurso el poder detonar algunos elementos adicionales, específicamente esperemos que de autopistas, ¿no? Ujú. Sí, parece, digamos, que este tipo de alianzas, pues, es una forma de apalancarse, ¿verdad? En alguien para, pues, también traer al gobierno, pues, otras ideas y otras perspectivas e incluso, ¿verdad? Pagos que puedan servir para continuar este tipo de proyectos. ¿Cree usted que realmente es más caro tener autopistas gratis, digamos,
como el hashtag que estamos utilizando, o, o sea, que no tengan este mantenimiento, ¿verdad? En el largo plazo versus este tipo de propuestas. Mira, lo ideal sería que la parte pública pudiera tener también una referencia similar a la que tenemos en la parte privada, ¿no? Es decir, que existan distintos elementos de indicadores a través de una definición pública y que esto permita también tener algunas referencias para lo que es la continuidad del servicio de los proyectos, en este caso públicos, ¿no? Ujú. No, en Guatemala obviamente no se han desarrollado, pero en otros países creo que sí los hemos visto. Y creo que son distintos puntos que habrá que irlos analizando, que irlos aterrizando, precisamente para que exista esa corresponsabilidad del ente público en dar un servicio y poner infraestructura de nivel y con normativa a disposición de los Ujú. usuarios, ¿no? Y a partir de esto que nos acaba de decir, ¿qué oportunidades entonces tiene Guatemala para gestionar mejor las carreteras con alianzas público-privadas? Mira, yo creo que ahorita todo el tema que se tiene para lo que son autopistas bajo la ley APP, que yo creo que es un proceso en donde sí hemos visto una interacción mucho más activa por parte de la NADIE y la CONADIE, hay que reforzar precisamente los marcos legales, porque eso es bien importante, ahorita que lo mencionas, para nosotros como inversionistas, el tener un marco contractual, un marco jurídico blindado en el sentido de que precisamente esté perfectamente claro las corresponsabilidades y que eso nos permita el tener la solidez para podernos nosotros acercar con inversionistas y con bancos y que ellos se sientan tranquilos de que el marco jurídico que corresponde precisamente a esta relación por 25 años es una relación en donde pasamos muchas administraciones, ¿no? Y hay administraciones pues, de un color, puede pasar de otra administración a otro color, pero si no el contrato no tiene la solidez para precisamente trasladar este tipo de riesgos, difícilmente se pueden aterrizar en la parte normativa y en la parte jurídica. Otro punto importante también es el atraer las tecnologías adecuadas para que precisamente el usuario sienta el comparativo de tecnología, el comparativo de uso. Nosotros estamos aplicando distintos elementos ahorita en temas de pavimentos, en temas de diseños de distribuidores, en temas de seguridad, que creo que pueden ser puntas de lanza para que de aquí en adelante la ley APP se pueda reconfigurar y pueda tener mucho más actividad, ¿no? Por otro lado, el detonar la ley de infraestructura vial, que es otra herramienta adicional que va a permitir el integrar a empresas especialistas con recursos, con maquinaria, con tecnología y que puedan estar presentes en proyectos actuales para, digo, involucrarse y precisamente el dar servicios adicionales que permitan el aumentar incluso la velocidad promedio que se tiene en este país, que seguramente tendrás los datos mejor que yo, pero hemos pasado en los 2000 de velocidades promedios de casi 60 kilómetros, ahorita estamos entre 25 y 30 kilómetros. Entonces, creo que hay una necesidad importante de detonar estas herramientas, de poner a disposición de distintos inversionistas y competidores este mercado potencial y sin duda yo creo que tomando en cuenta y teniendo estos elementos presentes dentro de lo que son la promoción de proyectos, habrá muchas empresas interesadas y esto en el beneficio de Guatemala, ¿no? Porque a final de cuentas nosotros que tenemos ya más de 25 años aquí en Guatemala, vamos a seguir invirtiendo no nada más en esto, sino tenemos una cartera muy amplia precisamente de disponibilidad para poder participar aquí en Guatemala, esperando los tiempos obviamente públicos para que se puedan procesar estos elementos y que nos den obviamente las posibilidades de seguir creciendo aquí en Guatemala, ¿no? ¿Qué factores son claves para que los peajes entonces sean exitosos y se mantengan también exitosos en el mediano y largo plazo? Pues los peajes van ligados al servicio, sin duda. Yo creo que a mí me da mucha risa porque yo he llegado a pagar parqueos que superan la cuota que pagábamos por la Palina Escuintla y por parqueos de 5 minutos Ay. y de repente el usuario recibíamos quejas de por qué pagaban X cuota en una autopista, en ese caso de 29 kilómetros, aquí van a pagar una tarifa por un componente de 42 kilómetros, ¿no? Ujú. Con todos los servicios que te decía, ¿no? Entonces es el identificar precisamente que estos pagos no necesariamente son 100% utilidad al concesionario, sino que realmente esta cuota cubre todo este andamiaje de servicios que van desde la cajera que cobra, desde el que maneja la ambulancia, desde el que pone la señalización, desde que el que corta la grama, desde que le destapa la tubería de hidráulica, y eso es lo que precisamente paga la tarifa, ¿no? Ujú, ujú. Al final, entonces, ¿cómo evitamos que suceda?
lo de Palín Escuintla? Mira, qué buena pregunta, caray. Con un proceso de mantenimiento rutinario, yo creo que hay que identificar que los proyectos son, eh, digo, no me gusta decirlo así, pero son animales vivos, ¿no? Son bichos vivos, ¿no? Y cada día suceden cosas, ¿no? Claro. O hay accidentes, o una lluvia, nosotros lo que diseñamos en nuestras autopistas es protocolos de actuación en todos sentidos. Hay protocolos para temas hídricos, hay protocolos para temas de seguridad, protocolos para temas de cobranza. Y todo esto lo que genera es una inercia positiva para que dentro de lo que es el contexto de la tarifa y el contexto de la operación, el usuario lo sienta, ¿no? Y que el usuario no nada más lo vea como un ente negativo, sino que pague con gusto, porque a final de cuentas está recibiendo un producto por ese pago, ¿no? No es que no esté recibiendo nada, ¿no? Que no es que esto es nada más para el concesionario, no. Entender que esa tarifa trae distintos componentes de costo y de gasto que son en el beneficio Claro, del propio usuario, ¿no? claro. Y al final, entonces, cuando el proyecto ya esté terminado, ¿verdad? Palín Puerto Quetzal, ¿qué es lo que el ciudadano se va a poder llevar, quedar? O sea, ¿cuál es este gran sueño, ¿verdad? Ya del proyecto como tal, Mira, para va a ir ser, cerrando. obviamente es un sueño también para nosotros, que ya lo Claro. estamos poniendo en la realidad. Ya como habrás visto, ya estamos interviniendo la autopista. Ujú. El usuario se va a encontrar con una autopista de altas especificaciones, en donde va a poder circular a más de 100 kilómetros por hora, Ujú. que es parte también de los indicadores que tenemos. O sea, nosotros tenemos que diseñar una autopista para circular a 100 kilómetros por hora, ¿no? Y esto nos involucra en el tema de ver la seguridad, ver la iluminación, ver dispositivos de cobro. En Estados Unidos le llaman free flow, pasos libres, Mm. con dispositivos electrónicos que te permitan ser eficiente en los tiempos de cruce. Creo que siempre hubo un tema ahí en los tiempos de cruce, dentro de la historia de las autopistas de peaje. Creo que aquí ya a lección aprendida, pues vamos a poner distintos elementos que permitan compensar ese tema y que todo lo que es la circulación pues sea lo más libre posible. Ujú. Se va a encontrar con 4 grandes distribuidores, se va a encontrar con áreas de garitas con servicios comerciales, se va a encontrar con todo el servicio adicional de gasolinerías, ya veremos hoteles también en la zona. Habrá también todo el detonante de la parte logística. Sin duda, yo creo que esto lo que va a permitir es que para distintos inversionistas se puedan alocar en la zona con Ujú. inversiones logísticas importantes y empezar a sumar precisamente estos elementos de competitividad que le permitan a Guatemala no nada más atraer inversión para esta autopista, sino atraer inversión global. Guatemala es un país que ofrece muchas condiciones atractivas para los distintos inversionistas. Por eso nosotros llevamos 27 años aquí Claro. y queremos otros 27 más. Ya con la Escuintla Puerto Quetzal, pues de menos ya garantizamos otros 25. Y sin duda es un país que ofrece muchas posibilidades, ¿no? Creo que ahorita la beta que se abre para todo el poder desarrollar proyectos viales es importantísimo. Creo que Guatemala y la competitividad, y bueno, y ustedes en Fundesa conocen mejor los datos que yo, pero creo que este caldo de cultivo positivo que se puede generar por la historia, por la macroeconomía, por la pirámide poblacional, es decir, viendo a Guatemala desde fuera, se ve como le decimos nosotros, como un garbanzo de a libra, ¿no? Se ve como una oportunidad de negocio súper importante, pero sí estamos en ese paso que estamos dando ahorita a través de la reconfiguración de la normativa, a través de procesos adicionales que se puedan ir detonando para la participación público-privada de una manera mucho más ágil, ¿no? Tomando en cuenta que a nosotros nos llevó casi 6 años el poder aterrizar el proyecto, Mm. pero creo que hay muchas lecciones aprendidas que hemos estado compartiendo con nuestros amigos públicos, con el ente público, para precisamente hacer eso, ¿no? Hacer mecanismos ágiles, mecanismos con contextos normativos importantes, con la banca activa. En fin, como que sí estamos ya llegando a ese escalón en donde yo sí veo en Guatemala en los próximos años, con otro dinamismo, con otros procesos que, bueno, espero se lleguen a dar, pero creo que ahorita hay distintos elementos que sí nos permiten el poder considerar esto como ya una realidad para los próximos años Mm. y sin duda nosotros vamos a ser partícipes en todo este gran Me desarrollo. encanta. No, qué bueno. Y al final, pues este también es un proyecto que busca ser ejemplo para estos otros proyectos que esperamos que también vengan y ayuden a la competitividad del país, porque al final, pues para eso es que también estamos trabajando todos, ¿verdad? Para generar mejores oportunidades, mayores oportunidades también, y que más ciudadanos y ciudadanas pues tengan acceso a estas. Muchísimas gracias, Sandro, por la No, al conversación. contrario. Fue muy interesante. De verdad, muchos éxitos en el proyecto, ¿verdad? Tocan ahí un par de meses cansados, pero esperamos que todo salga de la mejor forma posible para pues tener el beneficio en el área, que eso es lo importante, No, ¿verdad? claro.
¿sí? Entonces, al final, pues hemos escuchado la conversación, busca y pretende ser un proyecto muy grande y que busca pues también ser ejemplo para otras alianzas público-privadas que el país pueda tener. En resumen, lo barato sale caro, ¿verdad? Retirar el peaje de la autopista Palín-Escuintla sí nos costó millones en reparación y afectó directamente a muchas personas, especialmente a transportistas. Las rutas para el turismo, el comercio, el empleo dependen de estas carreteras, ¿verdad? Y que estén bien. Entonces, sí necesitamos un mantenimiento planificado y recursos sostenibles. Sí, bien administrados, los peajes al final, pues sí nos van a poder permitir tener acceso a estos servicios de estas carreteras seguras y eficientes y especialmente funcionales. Sí, las alianzas público-privadas, pues sí buscan ser un modelo que se replique no solamente en carreteras, ¿verdad? Para traer no solamente inversión al país, sino brindarnos esos servicios y esas oportunidades que el país y los ciudadanos y ciudadanas necesitamos. Hasta aquí el episodio de la semana. Recuerden seguir la conversación con el hashtag gratis sale caro y escucharnos todos los miércoles en nuestro podcast. Sale todos los miércoles en los canales de YouTube y Spotify de Prensa Libre y Guatevisión. Nos vemos la próxima semana. Chao.